Si estás aquí, viendo este video, es porque eres una de esas personas que se detiene a contemplar las estrellas, buscando descubrir algún rastro de movimiento en ellas, anhelando encontrar algo especial. Quizás aún no lo hayas percibido, pero en esos momentos te conectas con tu alma, con tu esencia, con tu verdadero yo. Tu interior te susurra que siempre mires hacia arriba, porque es ahí donde perteneces, es de ahí de donde provienes. En las estrellas reside la voz de tu familia estelar, quienes aguardan pacientemente tu regreso algún día. Cuando levantamos la mirada y nos perdemos en la inmensidad del firmamento, algo mágico sucede en nuestro ser, sentimos una conexión ancestral, una resonancia profunda que trasciende las limitaciones de nuestro cuerpo físico. Es como si las estrellas nos recordaran que somos parte de algo más grande, que nuestras vidas están entrelazadas con un universo lleno de maravillas y misterios. Cada destello en el cielo nocturno guarda la promesa de un infinito de posibilidades. Nos invita a soñar, a imaginar, a creer en lo extraordinario. En cada parpadeo luminoso, se esconde el eco de nuestros antepasados cósmicos, de aquellos seres que habitan otras galaxias y que hoy nos envían su amor y sabiduría desde lo más profundo del cosmos. No te olvides de mirar hacia arriba, incluso en los momentos más oscuros de tu vida. En la inmensidad estrellada, encontrarás consuelo y esperanza. Allí, en la vastedad del espacio, tu corazón se llenará de la certeza de que no estás solo, que formas parte de algo trascendental y hermoso. Existen numerosas razas cósmicas que velan y guían a la humanidad desde tiempos inmemoriales, la mayoría de ellas actuando con extrema discreción, ocultas en las vastas estrellas. Sin embargo, entre las Pléyades, en el sistema estelar de M45, brilla una raza excepcional, los Taygeteanos, principalmente de los planetas Erra y Temer. Estos seres cósmicos han estado observando y explorando nuestro planeta desde tiempos ancestrales, a pesar de que nuestro sistema solar se encuentra en un rincón profundo del espacio para ellos. Con naves avanzadas capaces de trascender el tiempo, han intervenido en momentos cruciales para prevenir catástrofes y forjar un destino más prometedor para la humanidad. En los últimos años, los Taygeteanos han estado dando a conocer su presencia a la raza humana. Nombraré algunos de estos eventos que se destacan como los más significativos de sus encuentros. El primero, con Svaru de Erra, es en Virginia de 1775, donde George Washington pudo hablar con una mujer nórdica que vestía un uniforme de una pieza en un bosque antes de cruzar el río Potomac. Esto se destaca por ser uno de los pocos casos documentados de comunicación entre humanos y seres extraterrestres. El segundo es en la base de la Fuerza Aérea Edwards de 1954, California, donde Rachel de Temer se reveló como emisaria de la Federación y detalló cómo llegó en 1952. A través de Despejando Enigmas y Agencia Cósmica, Rachel comparte un relato detallado de este crucial punto en el tiempo con nosotros hoy. En esa época, la Federación permitió la intervención del equipo Reloj de Arena, compuesto por taygeteanas viajeras del tiempo, cuyas misiones temporales abarcaron desde 1930 hasta 1945. Sus misiones las llevaron de un lado a otro entre aquellos años, con el objetivo de detener el uso de armas nucleares para cualquier otro propósito que no sea pacífico. Esto marcó el comienzo de una afluencia de habitantes de otros mundos en nuestra historia después de 1952. Según Rachel, la existencia de la energía nuclear en manos humanas es lo que despertó el interés de la Federación sobre nuestra historia actual. Rachel era una de las integrantes del equipo que ayudó a liderar una misión allá por 1945, dirigida por María Orsic. Aunque Rachel afirma no haber sido fotografiada durante el tiempo que estuvo allí, muchas fotografías e ilustraciones en línea se basan en imágenes reales de María Orsic.
Los registros de estos acontecimientos quedaron plasmados en nuestra historia, relatando las acciones de un grupo de mujeres conocido como la Sociedad Brill. La misión fue un éxito al detener los esfuerzos nazis por investigar bombas nucleares y realizar experimentos con agua pesada. Desafortunadamente, esto ha llevado a muchas distorsiones en la historia, tanto que nos han hecho creer que estas mujeres Brill estaban ayudando a los nazis cuando en realidad estaban tratando de cambiar los acontecimientos hacia resultados más favorables. Aske de Temer, quien también tuvo contacto con Edward Billy Meyer en los años 70, desempeñó un papel crucial durante los periodos de 1975 a 1981 en Suiza y Estados Unidos, y de 2008 a 2019 a nivel mundial. El 30 de octubre de 2015, descubrimos la extraordinaria llegada de Svaru Dr. Como valiente piloto de caza y miembro destacado del renombrado equipo reloj de arena de Taygeta, Svaru, junto a su nave Susi, se embarcó en una misión única. Su excepcional habilidad para alterar las líneas temporales se convirtió en su herramienta clave mientras se le encomendaba la tarea de guiar todas las líneas de tiempo de la Tierra hacia un futuro positivo. A lo largo de sus innumerables saltos a través de las líneas temporales de la Tierra, Svaru encarnó a personajes notables, como Arsinoe, hermana de Cleopatra, y conocida en la historia como María Magdalena. Además, se transformó en la legendaria Juana de Arco en 2 líneas temporales, logrando escapar en su nave Susi justo antes de ser llevada a la hoguera. Svaru nos revela que Juana de Arco no fue un ser nacido en esa época, sino que ella misma descendió de su nave Susi, creando y asumiendo el papel de este personaje estratégico para cambiar los acontecimientos en las líneas de tiempo. Es importante destacar que Svaru aclara que la historia oficial, tal como ha sido contada por el Vaticano, ha sufrido alteraciones y modificaciones. Mientras Svaru desvela verdades ocultas y nos inspira a cuestionar la narrativa histórica establecida, su valentía y visión nos alientan a explorar nuevas perspectivas y a reflexionar sobre el poder de nuestras propias acciones para forjar un futuro prometedor. Nos sumergimos en la extraordinaria dedicación de Anneka de Temer, quien se unió al equipo en mayo de 2016, llegando a la órbita terrestre. Su incorporación fue un paso crucial para fortalecer los esfuerzos de comunicación y comprender los datos terrestres y espaciales. Anneka desempeñó un rol fundamental como analista, encargada de analizar y procesar la información recopilada. Su labor se asemejaba, de manera comparativa, a la de una organización de inteligencia en el contexto taygetiano. Con el tiempo, Anneka ascendió a la posición de líder del equipo encargado de recopilar y procesar información. Así, se convirtió en la directora de inteligencia de Taygeta, asumiendo una responsabilidad aún mayor. No obstante, su dedicación y pasión por el conocimiento no se limitaron a esta labor, ya que también se especializó en medicina, demostrando su versatilidad y amplio conocimiento. Anneka, con su compromiso inquebrantable, compartió generosamente un cúmulo de conocimientos y datos de gran importancia. Su altruismo y pasión por el bienestar de la humanidad son palpables en cada uno de los detalles que nos dejó para su estudio. Desde septiembre de 2019, han surgido en nuestra línea de tiempo actual seres extraordinarios, Yazgi Svaru, Athena Svaru y Mari Svaru. Estos seres, procedentes de diferentes líneas temporales, representan la evolución de una nueva especie o raza surgida de la noble estirpe taygetiana. Así nació la raza svaruneana, con un ADN compuesto por 24 cromosomas en 24 hebras, en marcado contraste con los taygetianos, cuyo ADN consta de 24 cromosomas en 12 hebras. Estos seres excepcionales se han convertido en una parte vital e imprescindible del equipo taygetiano. Las svaruneanas, con su perspectiva ampliada y enriquecida,
comparten un conocimiento renovado y actualizado sobre el funcionamiento de la realidad y el mundo espiritual. Una de ellas, Mari Esbaru, ha creado un canal en YouTube donde comparte su perspectiva única de la realidad y transmite una gran cantidad de sabiduría. Si alguna vez soñaste con tener un auténtico contacto extraterrestre, ahora tienes la oportunidad de explorarlo. El equipo taijeteano ha establecido contacto con numerosas personas en la Tierra a través del programa oficial Primer Contacto. Aunque el programa ha llegado a su fin, la tripulación de Taijeta y las esbaruneanas siguen manteniendo comunicación con Robert, Gosia y otras personas seleccionadas. Durante estos encuentros, se intercambia información valiosa de diversos ámbitos, como la actualidad, la espiritualidad, la historia, la ciencia y la tecnología. Estos intercambios nos sumergen en un mundo de conocimientos en constante expansión y nos invitan a contemplar nuevas perspectivas sobre nuestra existencia. Muchos de estos valientes y extraordinarios seres se han extraviado en su viaje a través de las líneas temporales y en ocasiones han perdido sus vidas en la búsqueda de líneas más benevolentes. Sin embargo, su presencia aquí y ahora es real, y comparten su historia en línea, revelando la tan anhelada verdad y dejando un testimonio claro de que nunca hemos estado solos. Han respondido a nuestras peticiones, proporcionando pruebas de su existencia latente en la valiosa información que comparten, que se convierte en evidencia irrefutable. Además, desafiaron las normas de la Federación para hablarnos con total claridad. Revelaron la realidad oculta dentro y fuera de nuestro planeta. Su compromiso con nuestra existencia en la Tierra es innegable. En nuestros momentos más oscuros, han sido guía y esperanza. Desafiaron las reglas para iluminar nuestra oscuridad y compartir la verdad con coraje y determinación. Su valentía y entrega demuestran un amor más allá de nuestra imaginación y nos recuerdan nuestro compromiso aquí. Recibamos con gratitud y humildad el legado de los taijeteanos, esos seres extraordinarios que nos han revelado una verdad invaluable. Unidos a ellos, descubriremos nuestra fuerza interior y encontraremos un propósito más elevado en el vasto universo. En esta maravillosa travesía, iluminaremos el camino hacia un futuro en el que todos podamos brillar en perfecta armonía con las estrellas. Los taijeteanos nos han enseñado que somos uno, que todos estamos interconectados, y que poseemos el poder supremo de crear y transformar nuestra realidad. Tú, querido ser, eres portador de ese poder. Cuando te vuelvas plenamente consciente de ello, habrás encontrado lo que verdaderamente viniste a buscar, a ti mismo. Nunca olvides que todos somos uno y que somos parte de un vasto cosmos lleno de estrellas y misterios por descubrir. Abraza tu herencia estelar, mira hacia arriba y permite que el infinito potencial que reside en ti se revele en todo su esplendor. Desde los primeros días de nuestra existencia, como seres humanos, hemos sido condicionados a depender de la aprobación y la orientación de aquellos a quienes consideramos más sabios y experimentados en la vida. En nuestros primeros años, buscamos la guía y el amor de nuestros padres, mientras que, en la escuela, nuestros maestros se convierten en nuestras fuentes de conocimiento y dirección. A medida que crecemos, miramos hacia los gobiernos y los científicos, quienes se presentan como figuras de autoridad y a veces incluso los tratamos como una especie de religión moderna. Este condicionamiento temprano nos lleva a buscar constantemente la validación externa y nos hace confiar en las opiniones y decisiones de aquellos que se supone que saben más que nosotros. Sin embargo, es importante cuestionar y reflexionar sobre esta dependencia, ya que a veces puede limitar nuestra capacidad de pensar de manera independiente y descubrir nuestra verdadera identidad. Estamos acostumbrados a que nos den la información de manera completa y simplificada, a que nos digan qué es la realidad, qué es falso, qué es verdadero y qué es ético. En otras palabras, no se nos alienta a analizar, profundizar, indagar, cuestionar y dudar. Muy pocos se atreven a romper con este condicionamiento. Sin embargo, en ese camino de dependencia y conformidad, perdemos algo muy valioso, la capacidad de pensar por nosotros mismos.
de descubrir nuestra propia verdad y de tomar decisiones fundamentadas en nuestra propia conciencia. Nos encontramos limitados en nuestro crecimiento personal y en nuestra capacidad de ver más allá de lo establecido. Es hora de desafiar estas creencias arraigadas y liberarnos del condicionamiento que nos ha impuesto la sociedad. Es momento de explorar nuestro propio potencial y confiar en nuestra sabiduría interior. Cada uno de nosotros tiene una voz única y valiosa, y es crucial escucharla y confiar en nuestras propias capacidades. Recuerda, somos seres individuales capaces de crecimiento y transformación. No hay una única fuente de verdad absoluta, sino muchas perspectivas diferentes. A medida que evolucionamos, es importante abrir nuestras mentes y buscar conocimiento y sabiduría en diversas fuentes, en lugar de depender únicamente de figuras de autoridad establecidas. Es hora de abrazar nuestra capacidad innata de pensar por nosotros mismos, de cuestionar, indagar y buscar nuestra propia verdad. Al hacerlo, encontraremos el camino hacia la autenticidad y la realización personal. Rompamos los lazos del condicionamiento y exploremos nuestra verdadera esencia. Es tiempo de liberarnos y vivir de acuerdo a nuestras propias convicciones y deseos más profundos. Es tiempo de alentar a más personas a ser valientes, a no conformarse con respuestas preestablecidas y a buscar su propio camino hacia la autenticidad, donde la búsqueda de la verdad sea un viaje emocionante y transformador. Gracias por ver el video y explorar juntos una pequeña muestra del fascinante tapiz de vida en el universo. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Además, queremos emocionarte aún más con la recomendación de los canales principales que son nuestra fuente de inspiración para brindarte información sobre estos fascinantes seres extraterrestres. Te animamos a explorar los canales oficiales de Sbaru Oficial, Arien Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Estos canales te ofrecen perspectivas valiosas y una amplia gama de información sobre la vida extraterrestre. Sumérgete en sus contenidos y déjate llevar por el asombro de descubrir más sobre el universo que nos rodea. Acompáñanos en este apasionante viaje de conocimiento. Sigamos explorando juntos los límites de nuestro conocimiento y abrazando la diversidad y maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirse a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.